bienvenidos a mi canal, yo soy Alba y en esta ocasión haremos una deliciosa pavlova con mermelada de frutos rojos, así que no te pierdas de este video. Este postre tiene una consistencia perfecta porque es crujiente por fuera y por dentro es cremosito, así que créeme cuando te digo que tienes que probarla. En los ingredientes tenemos 6 claras a temperatura ambiente, 350 gramos de azúcar en polvo, azúcar glass o azúcar impalpable como la conozcas en tu país, una cucharada de maicena y una cucharada de vinagre. Y si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis videos. Ahora vamos con la receta. El proceso es súper fácil, vamos a hacer un merengue francés. Vamos a incorporar en la batidora las claras a temperatura ambiente y vamos a batir hasta que ella comience a crear picos suaves. Esto también lo puedes hacer con una batidora manual, solo que te llevará un poco más de tiempo y de esfuerzo, pero al final el resultado será el mismo, así que puedes hacerlo sin problema. Cuando comience a tener picos suaves y esté así blanquita como esta, podemos comenzar a incorporar el azúcar poco a poco. Seguido vamos a incorporar la maicena y por último el vinagre. Aquí en este momento no se ve totalmente bien porque tengo la tapa de la batidora para evitar que el azúcar salga volando, pero ya en un ratito les muestro cómo queda exactamente el merengue. Voy a limpiar las paredes del bol para evitar ese azúcar que queda pegada en el borde y luego voy a seguir batiendo y montando nuestro merengue. Este merengue debe quedar bien firme, por eso es muy importante batirlo muy pero muy bien. La pavlova es un postre creado en honor a una famosísima bailarina rusa llamada Anna Pavlova. En la actualidad no se sabe de qué origen exactamente es la receta, porque tanto los habitantes de Nueva Zelanda como los habitantes de Australia se proclamaron como los propietarios de la receta. Lo que sí sabemos es que este postre es delicioso, así que gracias a quien la creó, porque a mí me encanta. Aquí pueden ver cómo queda nuestro merengue, queda bien pero bien firme y ya está listo para darle vida a esa pavlova espectacular que estamos haciendo. Ahora, para tener una medida más exacta de lo que haremos, voy a marcar un círculo en un pedazo de papel para horno. Puedes utilizar lo que tengas a la mano, en este caso yo utilicé un plato, pero te recomiendo que utilices uno más pequeño porque este a mí me quedó muy grande. Para evitar contaminación vamos a colocar la parte que marcamos boca abajo y así evitamos que tenga contacto con nuestro merengue. Ahora agregamos todo el merengue que tenemos en la bandeja y daremos forma redonda siguiendo la secuencia del círculo que teníamos marcado. En mi caso, mi círculo quedó un poco grande, por lo tanto tuve que colocar el merengue más en el centro, pero igual quedó muy bien. Lo ideal es hacer una especie de círculo con el merengue. Debes tratar de que te quede bien lisito para que el resultado final sea muchísimo mejor. Y una vez que damos forma a nuestra pavlova y te quede así bien lisita y bien redondita, la vamos a llevar al horno a una temperatura de 140 grados centígrados por 1 hora. Y mientras se cocina nuestra pavlova, yo voy a montar 150 gramos de chantilly. Ya esta viene prácticamente lista y la voy a tener preparada para agregársela a la pavlova. Luego de 1 hora en el horno, así queda nuestra pavlova. Queda hermosa, parece un suspiro, pero no lo es porque por dentro queda así cremosita, queda suavecita. De verdad que esto es una delicia. Ahora solo queda darle vida a nuestra pavlova. Ella comúnmente es servida con chantilly y con frutos rojos. Yo voy a colocar ahora mismo la chantilly que ya habíamos preparado, voy a cubrirla totalmente y le voy a colocar también una mermelada casera de frutos rojos que si no has visto el video todavía te voy a dejar un enlace aquí arriba o aquí abajo en la descripción del video. No te lo pierdas porque está buenísima.
El contraste de sabores que tiene este postre es simplemente perfecto. La verdad es que yo no me canso de comerla. Tienes que probarla porque definitivamente es muy deliciosa y lo mejor es que es pero súper fácil. Y así queda nuestra pavlova. Ella es simplemente hermosa y el sabor es espectacular. Voy a cortar aquí para que vean lo perfecta que es por dentro. Tiene una consistencia espectacular, súper suave, por fuera es crujiente, pero por dentro no pierde esa suavidad que la caracteriza. Si no quieres utilizar mermelada de frutos rojos, puedes también utilizar dulce de leche o simplemente chocolate. Pero te cuento que esta combinación con frutos rojos es simplemente perfecta y es una de mis favoritas. Y esto es de lo que les he estado hablando. Ella queda con una capita dura por fuera, pero por dentro queda súper suavecita. Es una delicia. Yo cada vez que preparo este postre no puedo parar de comer. Quiero mostrarles cómo es de cremosita por dentro. En la parte de arriba está la chantilly, pero esta parte de aquí abajo es solamente merengue. Y fíjense que les tiene que quedar así, súper blandita por dentro y cremosita. No en exceso, pero sí con una consistencia súper cremosa. Y espero que te haya gustado mucho esta receta. Ya sabes que si tienes dudas puedes dejármela aquí abajo en los comentarios. Así que nos vemos en un próximo video.